Damas y caballeros, muy buenas noches. Mi agradecimiento particular al doctor Víctor Neciosub por permitirme la oportunidad de conversar con ustedes o transmitir algunos conocimientos y unos puntos de vista sobre un asunto tan importante como es la política, en este caso en un evento donde las elecciones en Estados Unidos han generado una expectativa de alcance global que genera no solo incertidumbre, sino un abanico de muchas posibilidades en el campo del ejercicio del poder, en lo que nos respecta a la región y obviamente al país. Un poco el tema va a estar enfocado en base a las experiencias de quien conversa hoy con ustedes, de los viajes que ha hecho fuera del país, el trabajo con organizaciones u organismos internacionales, obviamente fundado en la base de los conocimientos teóricos de aproximación al tema y un poco el conocimiento de la realidad latinoamericana como proyección de la realidad peruana para poder entender qué cosas están cambiando, qué cosas van a seguir cambiando con respecto a las elecciones recientes en Estados Unidos, donde para muchos y para el consenso internacional, la figura de un hombre muy especial, políticamente incorrecto en un lenguaje general, toma la presidencia del país más poderoso del planeta Tierra y genera todo un temor de posibles cambios en los ámbitos político, económico y social. ¿Cómo se va a enfocar un poco esta reflexión? Vamos a ver si funciona un poco ello, correcto. Esta reflexión se va a enfocar en 4 aspectos. Primero, el del ámbito de la política internacional latinoamericana, o sea, una aproximación a qué cosa podemos entender por política latinoamericana. Obviamente, la referencia inmediata se enfoca en los conceptos de orden internacional dentro de los cuales funciona la política latinoamericana, las circunstancias actuales de las elecciones en los Estados Unidos y Latinoamérica en términos políticos de impactos y desafíos actuales. ¿Cómo enfocamos el tema de política internacional en Latinoamérica? O sea, política igual poder en Latinoamérica. En principio, Latinoamérica, en términos de poder internacional, es una región periférica. Latinoamérica, hacia fuera de su ámbito de existencia, no es una región protagónica, ni en el orden de proyección de poder, ni económico. O sea, no tiene actores latinoamericanos que influyan políticamente a nivel protagónico en el mundo. Por eso es periférico. La cantidad de recursos y la dinámica económica que proyecta hacia el mercado internacional tampoco es significativa. Eso no significa que no sea importante, pero no ocupa un rol protagónico en el desarrollo de los procesos económicos en el mundo. Al no tener entonces un nivel de proyección política o económica significante, tampoco América Latina tiene una proyección sociocultural significante en el mundo. Entonces es una región de la periferia, que al no influir en el mundo, lo que sucede fuera influye directamente sobre el carácter de las cosas que pasan dentro de la región de América Latina. Eso no significa que no exista. Por ejemplo, ¿cómo influye y cómo impacta el poder de América Latina en el mundo? Si retrocedemos hacia el siglo XV o XVI en las hambrunas o en la peste de Europa, América Latina, bueno, y específicamente sobre su centro del Perú, abasteció de recursos alimenticios a Europa para superar la hambruna y la peste. Para eso se influye. Asimismo, los recursos minerales en el eje de la cordillera de los Andes, sobre los siglos XVI, XVII y XVIII, fueron el sustento base de la revolución industrial de Inglaterra. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, igual
América Latina, Latinoamérica, ha sido el proveedor de recursos alimenticios y minerales para el sostenimiento de la guerra, desde retaguardia. Entonces, la relación de América Latina con el poder internacional en función de cómo se integra desde la periferia es como un proveedor de recursos. Eso es en el ámbito, digamos, de la dinámica económica que se proyecta sobre la política. Otro aspecto también es importante y clave para entender la dinámica de poder en Latinoamérica, en términos ahora de seguridad internacional. Y vemos en términos de seguridad internacional, de los cuales se incluye Latinoamérica, dos espacios geográficos fundamentales, que son el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes, en función de la importancia que tienen para el libre comercio o para el tránsito marítimo, rutas marítimas entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Esa es la base, digamos, de cuál es la forma como se involucra a América Latina en el proceso en los procesos de la política en el orden internacional, siempre desde las periferias. En consecuencia, y ejemplos, ¿cómo se ha proyectado a través de la historia los sucesos base del orden internacional sobre América Latina? Tenemos el primer momento, el proceso de la colonia y el virreinato en la región. La colonia en el norte, desde los colonos europeos, sajones, y el virreinato en América Latina. Toda la estructura del poder durante 300 años se basó en la relación centro-periferia de Madrid hacia las ciudades de América Latina. Posteriormente, y al momento de la independencia, las bases actuales de la relación de Latinoamérica con el mundo se sustentan en el proceso de la independencia latinoamericana, la independencia de los diferentes países. Para eso entonces hay que precisar cuál es el carácter de la independencia política de América Latina con respecto al orden internacional de ese entonces. Un punto fundamental, más que una independencia propia de los países o de los sectores de la región, el proceso de independencia es producto de la influencia y del financiamiento de las corrientes libertarias hacia América Latina, tanto la corriente libertaria del norte, con Simón Bolívar, como la del sur de San Martín, del norte con Inglaterra y del sur con Francia. ¿Y cuál es el carácter político de esas corrientes? Esas corrientes libertarias proyectaron la ideología del liberalismo sobre el carácter político del Imperio Español, de la monarquía española. Introdujeron desde Europa una realidad política diferente a la que se vivía en esos tiempos en América Latina. Y sin profundizar mucho en el tema, el carácter de ese proceso de emancipación, de introducir una ideología libertaria en un esquema político, una estructura política conservadora, monárquica, causó fracturas en ese entonces que nunca se llegaron a consolidar a través de procesos políticos en la formación de un nuevo Estado. Entonces, ¿se imaginan ustedes cuando llega San Martín a Lima, como sucedió en otros lugares, y declara la independencia por la voluntad general de los pueblos? Termina la ceremonia el 28 de julio y de inmediato termina la ceremonia, las personas notables de Lima se excusan para asistir a la compra de esclavos del último barco de esclavos negros que llegaba a España, que llegaba a Lima. En un proceso de libertad se continúa con la esclavitud, que se proyecta por 30 años más. Y sus efectos
llegan todavía hasta el siglo XX. No había en la época de la independencia propiedad privada, no había presupuestos de Estado, no había municipalidades, distritos ni alcaldes articulados en términos políticos. No, todo eso vino después. Entonces, si queremos hoy día entender cuál es el efecto de los cambios que hay en el mundo con respecto a la realidad política local, ya tenemos un primer ejemplo, en el proceso de la emancipación. Ese proceso de la emancipación fundado en una ideología de carácter liberal, francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Con el tiempo, esa ideología se sigue evolucionando desde Europa. Y los sucesos ideológicos y políticos de Europa continúan influyendo sobre América Latina. Y ahí tenemos, ustedes pueden ver los efectos de las revoluciones socialistas en Europa, reflejadas en las creaciones de comunidades políticas socialistas que proyectan sus ideas sobre América Latina. Desde inicios del siglo XX se forman los partidos comunistas, o el Partido Socialista primero, después el Partido Comunista, y hay un efecto de lo que sucede en el mundo sobre América Latina. Frente a los procesos de emancipación del siglo XIX y los procesos de la ideología del socialismo en el siglo XX, América Latina nunca aportó nada nuevo, nada original. Se acomodó a esos procesos. Surgieron ciertas otras ideas políticas, como el desarrollo, tanto en la independencia como en el siglo XIX como en el siglo XX, la idea de formar una unión latinoamericana. Esa idea que siempre ha perseguido a América Latina, pero que nunca se ha consolidado ni se ha manifestado en hechos concretos. Quiere decir que para estas fechas y para estos tiempos, a 200 años de independencia, América Latina, como región, en su relación con la política en el mundo, continúa siendo periférica y dependiente. En términos de poder político y económico, la independencia trajo una marcada influencia y hegemonía de las posturas políticas económicas de Inglaterra y Francia en el siglo XIX, que ocasionaron una serie de conflictos, dentro de ella la guerra con Chile. Previo a la guerra con Chile, el presidente José Pardo expropia las salitreras inglesas en 1875 y las reemplaza por consorcios franceses. 4 años después, en 1879, viene la guerra con Chile, financiada por Inglaterra para recuperar sus salitreras. Dinámica del siglo XIX. La dinámica del siglo XX es más interesante porque se hace bajo la influencia de Estados Unidos. Y ojo, Estados Unidos ya entra al escenario del orden mundial y entra al escenario de Latinoamérica, desde la doctrina Monroe, América para los americanos. Va desplazando a Inglaterra, hay toda una influencia política sobre América Latina, como tenemos la independencia de Panamá, Canal de Panamá, el cierre de las fronteras en los países de Latinoamérica bajo influencia norteamericana con arbitrajes o cooperación, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, la expansión del poder americano con la expansión de las multinacionales. Influencia, tanto política como económica. Hoy, esa influencia, y me adelanto un poquito a lo que viene más adelante, está siendo desafiada por la emergencia de nuevos actores, potencia en el escenario internacional, que proyectan sus intereses sobre América Latina. Otro aspecto singular de cómo se maneja el poder en América Latina es el carácter de las élites de los países que la integran, que tienen una estructura político-cultural virreinal. Si bien es cierto, desde la emancipación hay estructuras políticas liberales que se han ido construyendo en el Estado democrático liberal, que oficialmente somos, se mantienen costumbres y se mantienen estructuras de poder de carácter virreinal
como son los caudillismos o el clientelaje político o el populismo, como soporte del sistema. Se mantiene en América Latina profundas diferencias internas. En el nivel micro, como por decir, ¿no? Ustedes consideran que los moquegüanos podrían considerar unirse políticamente a los arequipeños para formar una macrorregión. Eso va a ser casi imposible, ¿no? Casi imposible. O que los puneños hagan lo mismo con los arequipeños, va a ser mucho más complicado. De igual manera, ¿cuáles son las condiciones para articular políticamente en un mismo sentido a Perú con Chile, o a Argentina con Brasil, o Venezuela con Colombia? Los países continúan manteniendo profundas diferencias internas. En medio de ello, la política latinoamericana continúa manteniendo una alta dependencia político, en términos ideológico y cultural, del hemisferio occidental. Si tomamos la realidad peruana para hacer una aproximación, el carácter protagónico de la cultura política que existe en el Perú es una proyección de la dinámica de la cultura política de los países más fuertes del hemisferio occidental, que entran en conflicto con las dinámicas políticas locales, como voy a mencionarlo más adelante. Toda esta dinámica de cómo la periferia, América Latina como periferia, es afectada por el sistema internacional, es parte de una estructura básica del ejercicio del poder, que dice que el ejercicio del poder externo es la otra cara de la medalla del poder interno. No hay poder externo que no esté condicionado por el poder interno y viceversa. Lo preponderante entonces en América Latina es su condición de dependencia sociopolítica de lo que pase fuera de su espacio geográfico. Aproximémonos al orden internacional, entonces, ahora. Y para referirnos al orden internacional, entendiendo una dinámica donde los actores del sistema actúan con cierta racionalidad, cumpliendo ciertas normas. Este orden, hoy, y si ustedes revisan la prensa internacional y los altos estudiosos del tema, está cambiando. ¿Pero qué cosa cambia? Para entender qué cosa cambia, tenemos nosotros que entender qué cosa ha estado pasando primero. ¿Se imaginan en la época de la independencia, Revolución Francesa? 30 años después, 40 años después, procesos de independencia en la región. En ese tiempo los cambios demoraron en llegar 40 años. Hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, en 60 años hay todo un escenario de orden internacional que está entrando en cambio muy rápido. ¿Qué cosa está pasando? ¿Y de dónde venimos? Imaginémonos un segundo el fin de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de muertes más alto alcanzado por la humanidad en cualquier conflicto de su historia, con el desarrollo de armas de destrucción capaces de destruir el planeta Tierra. Y un ganador que logró obtener al final de la guerra el 90% del PBI global, el 95% de la flota aérea del mundo, el 90% de la flota mercante del mundo, el 100% de la capacidad industrial instalada, el 100% de su comunidad política con pleno empleo, dueño de la mayor tecnología y dueño de las mayores capacidades de conocimientos del planeta Tierra, y ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué seguía después? Después siguió algo muy interesante. Por primera vez en la historia, el ganador de un conflicto de esa magnitud no se dedicó a destruir a sus oponentes.
Es más, compartió el poder con otra potencia, en este caso la Unión Soviética, y desarrolló todo un plan para reconstruir la economía, salvar las culturas y establecer una dinámica de cooperación internacional que asegure la paz y la prosperidad económica en todo el mundo. Interesante, ¿no? ¿Estuvo bien? A partir de la creación de las Naciones Unidas, articuladas con un Consejo de Seguridad para limitar los conflictos, la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con proyecciones a escala global, se lanzó un plan de construir un nuevo mundo en paz, próspero y justo, para expandir el carácter y el idealismo del sueño americano. Y lo hizo. Ejemplos: la reconstrucción europea, la reconstrucción de Japón, el plan de ayuda para América Latina, lo que nos tocó después, ¿no? Después, obviamente, Europa primero, Japón, Europa, Estados Unidos y después América Latina. Obviamente eran las prioridades. Y desarrolló todo un esquema para soportar ese nuevo plan, utilizando su fuerza militar para regular cualquier conflicto y expandiendo el carácter de la libertad y la democracia como sinónimos de asegurar las mejores condiciones de vida para los pueblos pobres y atrasados. Al mismo tiempo, obvio, su desarrollo tecnológico industrial lo llevaba a ser la primera potencia. Y entró en conflicto, pero ojo, entró en conflicto bajo un mismo orden con otra ideología que proponía, digamos, los mismos fines, pero bajo otra perspectiva. La perspectiva del desarrollo social bajo la ideología del marxismo, para construir, en base a un diseño socialista, la construcción de sociedades comunistas sobre la base central de la construcción a partir del Estado. Por un lado, la ideología promovida desde Estados Unidos sobre la base de el respeto a la individualidad, a la libertad humana y una serie de valores que lo caracterizaban, versus la ideología socialista marxista que planteaba construir y ordenar un mundo desde el Estado y para el Estado, sobre la base de la dictadura del proletariado y teniendo en cuenta que la violencia es la partera de la historia. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, conceptos denominados la Guerra Fría, ese enfrentamiento entre esas dos posiciones alejó los conflictos entre las potencias mientras se establecía un balance de poder entre la cantidad de armas nucleares que existía. Y la lucha ideológica fue tremenda. Al agotamiento de la economía de la Unión Soviética, el impulso a la caída de la Unión Soviética y de su economía, como un resultado del impulso de las reformas capitalistas al máximo de su potencia, conducidas por el gobierno de Ronald Reagan, provocó y generó la caída del régimen soviético, simbolizada por la caída del muro de Berlín. Toda una serie de políticas en los años 80 que elevaron el protagonismo del hombre, el respeto al hombre como individualidad, para generar riqueza, para generar tecnología, para promover negocios, trabajos y para hacer el disfrute de su vida individual como motivo principal de su existencia, anuló todo lo que hizo la Unión Soviética y provocó la caída de un muro que simbolizaba la existencia de un régimen que quería hacer un cambio obligando a sus ciudadanos a comportarse de determinada manera.
Cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos se queda como el único jugador del orden mundial. Y llega el momento de impulsar ese cambio. Se habló entonces, ustedes recordarán, del fin de la historia. Ya no había que haber más historia, la historia se acabó. El hombre tiene un solo camino, la vía democrática. Tiene un solo camino, el ejercicio de la libertad individual, el libre mercado, para poder alcanzar sus metas. Y no había quien se oponga. Entonces hubo un momento de acomodo cuando cae el muro de Berlín. Un nuevo cambio. ¿Y qué pasaba en Perú cuando caía el muro de Berlín? ¿Qué pasaba en América Latina? Cuando cae el muro de Berlín, en América Latina se agotaban los últimos movimientos de guerra de guerrillas promovidas por el bloque soviético para alcanzar la toma del poder por la vía violenta y poder lograr formar gobiernos socialistas. Se agotaban en la región. Esos fenómenos pasaron desde Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Salvador, Guatemala. Por todos ellos pasaron esos movimientos y se estaban agotando. Curiosamente se agotaban cuando se agotaba la economía de la Unión Soviética. Pero se agotaban en todos menos en un lugar. ¿Cuál fue? Bueno, en Cuba se habían consolidado. Pero ¿dónde no se agotó el proceso? En Colombia y en Perú. Teníamos Colombia, teníamos Cuba, teníamos Sendero Luminoso y el MRTA en su apogeo, que de pronto se quedaron sin el sustento económico, si hablamos del MRTA, y sin la justificación ideológica, si hablamos de Sendero Luminoso. El proceso siguió hasta 1995. ¿No? Y sigue hasta ahora, ¿no? O sea, hasta ahora con sus remanentes. Pero de nuevo, otra vez, América Latina viviendo los rezagos de lo que pasaba en el resto del mundo. Cayó el muro de Berlín, ¿y ahora qué hacemos? El resultado de la caída del muro de Berlín, adicionalmente de las dinámicas sociopolíticas, socioeconómicas encabezadas por Ronald Reagan en Estados Unidos en su periodo de los años 80, tiene un sustento básico que es los estudios de paz y seguridad. Los Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, como ninguna otra potencia en la historia, comenzaron en su academia los estudios de seguridad, de cómo construir la paz. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, todos los estudios que existían sobre guerra y conflicto eran tratados militares, tratados de historia militar, tratados de estrategia militar y cómo ganar batallas. O sea, tenemos, casi 1900 años de tratados militares después de Cristo y 3000 años de historias militares, leyendas antes de Cristo. O sea, casi 5000 años de historia. Estados Unidos tiene la visión de cambiar ese eje. Y ese eje lo cambian con los estudios de seguridad. ¿Cómo evitar conflictos? Por primera vez en la historia, una potencia estudia y se preocupa en cómo evitar los conflictos. No en cómo ganarlos, sino en cómo evitarlos. Y en base a ello, golpea a la Unión Soviética. Y cuando la Unión Soviética cae, ¿los estudios tenían razón o no? Claro, tenían razón. Ahí está el éxito, ¿no? El país con la mayor tecnología del mundo, el país con el mejor soft power, prestigio del mundo, y había logrado derrotar sin combatir a una potencia en un conflicto ideológico de escala global. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que impulsar el cambio. Muy bien, si después de la Segunda Guerra Mundial creamos Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entonces tenemos que impulsar ese cambio. Fortalecer el multilateralismo y los organismos internacionales, llámese ONGs, y establecer un nuevo régimen económico de alcance mundial y se establece el consenso de Washington.
instrumentalizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se coloca como la receta para seguir construyendo la paz, alcanzar un mundo más próspero, justo, igual, y que genere bienestar a la humanidad sin guerras. ¿Está bien o no? ¿Correcto? Ese era el plan. Y se llevó a cabo con todas las fuerzas. Salvo China e India, que siguieron su propio plan, el mundo se adecuó a ese plan. Y el Consenso de Washington lideró la iniciativa poniendo la economía por encima de la política y por encima de la ideología, y arrasó. Ojo con lo que voy a decir: economía por encima de política y por encima de ideología. 10 años después, hasta el 2001, antes del ataque a las Torres Gemelas, las potencias más tradicionales, más religiosas y filosóficas ancladas en su realidad, ya habían asimilado nueva tecnología, estaban fabricando cosas, estaban compitiendo en un mercado internacional, estaban reestructurando sus sociedades, y vino el atentado del 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó? Algo había pasado, ¿verdad? Me voy a referir a ello un poco más adelante, pero preciso. Esa reforma económica por sobre la política y sobre la ideología había tenido alcance global, mas no la política y la ideología, que siguió anclada en sus bases tradicionales en la mayoría de los países, que luego vamos a ver llega a su colapso. Llega el 2001, entonces frente a esa dinámica viene un nuevo impulso de la promoción de la libertad, los derechos humanos, el libre mercado, pero en una forma más agresiva y colocando a la ideología en el primer lugar. La ideología por encima de la política y por encima de la economía. Y se lanza el 2001 un nuevo impulso desde la potencia hegemónica, impulso acompañado por las potencias europeas. Un mundo que coopere por la seguridad internacional, pero que se respete y que se promueva toda una nueva ideología sobre derechos humanos, medio ambiente, identidad de género, inclusión de minorías, en forma fuerte y decidida. Todo ello a partir de dos conceptos para construir la paz perpetua y asegurar el libre mercado. Y así llegamos hasta nuestro tiempo en el orden internacional. Pero recordemos qué pasó en América Latina, cuando cae el muro de Berlín. Todo el activismo de izquierda que estaba buscando, o el activismo de izquierda que estaba trabajando y estructurado para la toma del poder por la lucha armada para llegar al socialismo, se transforma en el Foro de Sao Paulo. Y toda la estructura política en América Latina de poder se adecua al Consenso de Washington para contribuir con el crecimiento económico, con éxito, indudable. Del 2001 a la fecha, los índices de crecimiento fueron muy grandes, incluso el Perú. ¿Cómo llegamos al 2015? O sea, el año pasado. El orden internacional estructurado en términos de respeto a la soberanía de los estados, no interferencia de asuntos internos, libertad económica, libertad religiosa, se ve opacado por la expansión del constructivismo social. Hay que construir una nueva sociedad. Construir una nueva sociedad en base a los experimentos sociales, porque todo lo pasado debe ser reemplazado por algo nuevo. La fuerza de la ideología empezó a chocar con la realidad. ¿Y cuáles fueron las evidencias? A partir del 2001, una serie de estados fallidos, ¿verdad? Ejemplo, Irak, ejemplo, Afganistán, luego pasamos a Libia,
a una serie de países africanos que no pueden cumplir con los estándares mínimos de gobernabilidad. Luego tenemos que manifestaciones multitudinarias de jóvenes sobre la base de articular protestas sin propuestas, protestas sin poder articulado, protestas usando la tecnología, los medios de comunicación, protestas en nombre de construir una nueva realidad social, pero sin recursos, sin plan y sin teoría. Derrocan gobiernos. En el norte de África, en el Asia. Derrocan gobiernos y desafían otros gobiernos. China emerge como potencia, como resultado de toda esta dinámica. Un poco de cuento o un poco de historia. La China comunista se abre al mundo en los años 70, cuando muere Mao y Deng Xiaoping establece relaciones diplomáticas con Estados Unidos constructivas. Había que construir la paz, correcto. China, ¿te abres para el mundo? Sí. ¿Entra Coca-Cola, entra McDonald's? Sí. Y los chinos dicen, pero déjame entrar a tus universidades. Bienvenido. Universidades Canadá, Estados Unidos, Rusia, con China. 30 años después, China sigue siendo China y es una potencia con los estudiantes que estudiaron en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Y no creo que tomen mucha Coca-Cola. O de repente pueden tomar mucha Coca-Cola, ¿no? Correcto. Pero esa es parte de la realidad. Pero está bien. En la construcción de un mundo en paz, sí juega. China no es un país belicoso, juega. Pero el orden internacional hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Está proyectado el cuidado del medio ambiente. China cuida el medio ambiente. No puedo. China contribuye con el control de la seguridad internacional, operaciones de paz, control del crimen organizado. No. China, ¿estás copiando los productos? No. Algo fallaba, ¿verdad? Pero China es la segunda potencia mundial más importante hoy. Construida a partir de todo un proyecto de una de las potencias ganadoras. No solamente eso, Rusia. Rusia resurge a la caída de la Unión Soviética. Con todo una circunstancia propia del enfrentamiento ideológico, pero por las bases de sus propios defectos, de tratar de imponer a un grupo humano una realidad que nunca ha existido. La construcción del socialismo como utopía hecha mandatorio. Cae la Unión Soviética, resurge Rusia. Cuando Rusia resurge, ¿qué se proyectaba? La desmembración de Rusia, ¿sí? Todos sus estados. Un riesgo para la seguridad internacional. ¿Quién ayuda? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, para que las armas nucleares, la seguridad, no se expanda el conflicto. ¿Rusia acoge? Sí, Rusia acoge. 20 años después, Rusia se acomoda y su poder, su capacidad, la utiliza para producir armas, fortalecer su propio interés, su identidad nacional. ¡Ey, un momentito! Consenso de Washington. ¡Ey, derechos humanos, medio ambiente! Madre patria Rusia. Seguridad internacional en el mundo, cooperación. Madre patria Rusia. Liberalismo, progresismo, el grupo Femen en Moscú. ¡Ey, madre patria Rusia! Algo no funcionaba. Llegamos 2015. Mi proyección geopolítica exige que yo esté en el Mediterráneo, ocupo militarmente. De regreso al siglo XIX. ¡Ey! Consenso de Washington, Banco Monetario, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, multilateralismo, cooperación internacional. Lucha en favor del medio ambiente, derechos humanos. ONGs, no, ONGs fuera, madre patria. ¿Correcto? Entonces, el 2015
se evidencia un enfrentamiento ya claro y sin retorno entre las potencias occidentales dirigidas por una ideología liberal, o sea, potencias liberales, versus que podríamos llamar potencias tradicionales, cada una reclamando sus propios derechos y sus propios puntos de vista, a un enfrentamiento que a lo único que podía llevar era a otra guerra. Para el 2015 esta situación era insostenible. A cada acción militar que hacía Rusia, una declaración de Naciones Unidas, una declaración del gobierno americano, y todas sin resultados. Al 2015, el proyecto iniciado por Naciones Unidas, por las potencias vencedoras de Estados Unidos y la Unión Soviética, se había detenido para el año pasado, se había estancado. El proyecto iniciado por Estados Unidos y por la Unión Soviética ya no había existido y Estados Unidos había colocado la ideología por encima de la economía y la política. Y así llegamos al 2015 y a las elecciones americanas. Para entender las elecciones americanas, si hablamos en términos de entenderlo, entonces tenemos que entender cómo Estados Unidos llega a ser la potencia que es, a desarrollar los más altos estándares de tecnología y bienestar para su población en todos los aspectos: social, económico, salud, educación, entretenimiento, cumplimiento de la ley. ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, pues, con la llegada de los migrantes peregrinos, de los puritanos europeos escapándose de las guerras religiosas en Estados Unidos, en Europa, llegan al territorio de Norteamérica y fundan una comunidad política como nunca hubo en el mundo. ¿Cómo que nunca hubo en el mundo? Si entendemos como comunidad política de poder, asociación de poder, hasta el siglo XV, en la historia de la humanidad, todos los regímenes políticos se formaron bajo la regencia de un rey, de una clase dirigente, de una élite política, que ordenaba a todos sus súbditos para tener una estructura de poder. Así se crearon las civilizaciones en Asia, así se crearon las civilizaciones en Europa o las civilizaciones antiguas en América Latina. Pero en Estados Unidos no. Es la primera vez que se genera un cuerpo político en base al respeto y la igualdad entre los miembros. Y en base a principios fundamentales con los cuales fundan toda una nueva generación de personas con un pensamiento y un sueño enfocado en la libertad del hombre, en la libertad. Pero era una libertad conceptualizada en esa época y que se transformaba y que se materializaba en dos principios. Ellos, los migrantes peregrinos, asumían que tenían el deber de inspirar al mundo, o sea, proyectarse al mundo. Proyectarse al mundo a través de la justicia de sus principios y del poder de su ejemplo. Con esos dos pilares establecieron las bases de su comunidad política, y era una comunidad política totalmente religiosa, cristiana, en base a los valores del cristianismo, traducidos en la libertad del hombre. En ese tiempo, la justicia, establecieron una democracia representativa y el libre comercio como fundamento de la buena convivencia de los hombres para ser una nación próspera y poderosa. ¿Y les resultó o no? Después de la Segunda Guerra Mundial, constituyeron el ejemplo total en el mundo. El ejemplo para ese momento, en base a estos principios. Los principios de libertad, de igualdad, de libertad económica, libertad política, de respeto a la persona, con la visión moderna,
se gestan en este periodo y se proyectan por toda la historia norteamericana, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan, en un mundo en paz, empiezan a surgir las versiones más progresistas de ese liberalismo. Como por ejemplo con el presidente Kennedy, que van acelerando procesos hasta nuestros días. Pero hubo un punto de quiebre en mediados de los años 80, con la presidencia de Ronald Reagan. Estados Unidos estaba ingresando a un periodo de crisis por las políticas liberales de esa época. ¿Recuerdan ustedes el presidente Carter, Jimmy Carter? Fracaso en su política exterior, el pueblo americano rechaza esa posición y eligen a Ronald Reagan. Un candidato, ojo, y primer punto de comparación, un candidato fuera del esquema del protagonismo político formal americano, porque era un actor de películas llevado a presidente, en una sociedad que en esa época era mucho más conservadora, o totalmente conservadora con la que es ahora. Pero el pueblo americano eligió un actor que representaba la oportunidad de reconstituir el orgullo y el poder americano. Orgullo y poder, ¿son valores tradicionales? Son valores de las potencias tradicionales. Ronald Reagan, bajo ese criterio, impulsó la economía, el trabajo, el desarrollo de tecnología y derrotó a la Unión Soviética. Y recuperó el espíritu americano en esa época. ¿Y cómo se proyecta ese efecto para las elecciones americanas hoy en día? Porque el principal referente de Donald Trump para su campaña ha sido Ronald Reagan, apelando a los valores tradicionales de la clase media americana, de la clase americana tradicional, trabajadora, que tiene empresas medianas, pequeñas, o que son el sustento de los trabajos en el interior del país y que representan la parte tradicional del espíritu norteamericano. Hoy en día, esas variantes del liberalismo americano han llevado a un enfrentamiento muy serio dentro de las posturas políticas de Estados Unidos que se reflejan en la campaña electoral. Y se ha llevado a cabo una campaña electoral en Estados Unidos definida en términos ideológicos de liberalismo versus conservadurismo. Esa campaña ha polarizado a los Estados Unidos, porque de una manera general, la predominancia de la ideología política de los actores políticos americanos de los últimos 8 años se ha ido radicalizando hacia la izquierda y se ha hecho más socialista en el sentido de colocar las necesidades y derechos de las personas en términos de derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la igualdad, derecho al medio ambiente, derecho al agua, derecho a todo lo que podamos tener derecho, se ha colocado en la agenda por encima de la política, de la realidad y por encima de la economía. Y esa política americana se ha proyectado al mundo. Y proyectada en el mundo, esa política ha llevado a un mundo en conflicto. El mundo en conflicto externo se ha proyectado sobre el conflicto político interno en los Estados Unidos. Y de esos efectos son los que van a llegar aquí, y ya están llegando aquí a la región. Dos visiones diferentes, que básicamente se enganchan en cuán más libre tienes derecho a ser, y el otro es en qué valores deben representarse y deben verse reflejados en la política y en la economía. Obviamente hay un lenguaje harto discutible.
Pero la confrontación ideológica ha sido muy fuerte y han sido las elecciones en Estados Unidos las más polarizadas en su historia, llevando a niveles de enfrentamientos políticos, entre ellos muy extremos, que algunos catalogan como lo más cercano a lo que fue en su momento la guerra civil. La proyección de una política liberal versus una política más conservadora. Y más o menos en forma gráfica, para no entrar en tecnicismos, va un poco por este esquema. Si el concepto clásico liberal de igualdad es el cuadro de la izquierda, siempre hay alguien que sale perjudicado. Mientras que uno de los conceptos extremos de la ideología liberal encargada por el progresismo feminista tiene esta dinámica. Mientras que en otra, el tema de igualdad en los inicios del mundo liberal era: yo soy libre para hacer mi máximo esfuerzo para ganar mis mejores condiciones de vida en mi trabajo y por eso crezco. En el mundo liberal de hoy dice: lo único que importa para tener la mejor posición es que sea el más débil. En el afán de construir un mundo mejor, en paz y sin conflicto, el liberal feminismo adquiere esta dinámica, donde las clases medias se ven anuladas. El fuerte siempre sobrevive, siempre está ahí, pero ¿el fuerte le gustará mirar más alto que el débil? ¿Y el medio se quedará tranquilo sin ver? La dinámica de enfrentamiento político en Estados Unidos hizo debilitar política y económicamente a la clase media, y cuando se ha sentido y cuando ha sufrido ese ataque en términos de sus valores tradicionales, ha reaccionado eligiendo a una opción más extrema y hasta de carácter populista, que muchos pueden llamar populismo de derecha. Y esa es la encrucijada que plantean las elecciones, no solo sobre Estados Unidos, sino sobre el mundo. Un aspecto importante de notar: obviamente esto no es un apocalipsis en términos reales, es un cambio real en una gran nación donde los pilares son la institucionalidad, pero hay una institucionalidad que está embarcada, una institucionalidad que está fundada en una burocracia que ha tenido un ejercicio de la política, una preparación académica y un sustento económico bajo una visión ideológica que hoy entra en conflicto porque el pueblo americano está eligiendo una opción pragmática sobre la base de sus valores fundamentales. ¿Qué valores? La ley es la ley. Se cumple la ley. Si un extranjero comete un delito, debe estar fuera del país, que lo acoge y lo retira. Si mi pueblo no tiene trabajo, yo, el líder, tengo que darle trabajo a mi pueblo. Entonces, esa dinámica es la que ha impactado en Estados Unidos y hoy se proyecta sobre el mundo y sobre América Latina. ¿Cómo se proyecta sobre América Latina? Siempre como periferia y como los efectos. América Latina es la periferia del mundo y la parte periférica del hegemón americano en la región. ¿Cuáles son los efectos en el mundo? El problema geopolítico de Rusia en el Mediterráneo, el conflicto con China en las aguas del Mar de China, conflictos de seguridad, las migraciones europeas y los compromisos de seguridad. En términos políticos, en términos económicos, la recesión americana entrampada en los programas de asistencialismo y compromisos de soporte mundial en la paz mundial y el desarrollo de mercados
por sobre la estructura económica de su país. Esos son los efectos en el mundo. ¿Y cuáles son los efectos en América Latina? Doble dimensión para comprender los efectos en América Latina, como impacto y como desafío. Recapitulando, cuando cayó el muro de Berlín, hubo un efecto en la región. El efecto político en la región más importante fue cómo se desarticuló, cómo se desarrolló el activismo político de izquierda que estaba buscando la toma del poder por la vía violenta y cómo se integró al sistema democrático. En este caso se generó el Foro de Sao Paulo. O sea, el izquierdismo derivó de la toma del poder a un foro regional para discutir nuevos temas como derechos humanos, medio ambiente, derechos de las poblaciones vulnerables, y sigue derivando hoy a la ideología de género en consonancia con el liberalismo progresista. Ahí derivó, ese fue un efecto. Lo curioso es que con el Foro de Sao Paulo se derivó a la doctrina del socialismo XXI, del socialismo al siglo XXI. El Foro de Sao Paulo, creado en la dinámica, originado en la dinámica de la caída del muro de Berlín y orientado a crear un mundo en paz con los nuevos valores, etcétera, que no son discutibles, ¿en qué derivó? Derivó, en el caso de América Latina, en países como Venezuela, como Brasil o Argentina, que con los programas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para sustentar toda una política, desarrollaron sus economías y buscaron relacionarse con las potencias emergentes de Rusia, de China, de India, de Sudáfrica. Entonces, el sistema promovido por el liberalismo, digamos, económico, el liberalismo ideológico progresista, derivaba en aliados de potencias contrarias al sistema de la construcción de un mundo en paz. ¿Complicado o no? Cuando el señor presidente Humala asume el gobierno del Perú, todos los mandatarios, bueno, a excepción del chileno, y después fue corregida esa falla, todos los mandatarios de América Latina eran miembros, sus organizaciones políticas, del Foro de Sao Paulo. El único país que no era miembro del Foro de Sao Paulo era Colombia. Todos los demás presidentes eran miembros del Foro de Sao Paulo, que terminaron aliándose con potencias diferentes a las potencias occidentales de las cuales habían nacido. Las inversiones multinacionales de los países occidentales fueron viéndose desplazadas por las inversiones de potencias, en este caso en la región, como Brasil o China o Rusia, en otras partes del mundo, donde precisamente el respeto a la ley no era mucho y la asociación con la corrupción era muy grande. Esos fueron los efectos del muro de Berlín y a eso llegamos. Y por último, los desafíos. Todo este marco general del proceso de las elecciones en Estados Unidos tiene desafíos concretos para la región. Y no hablamos de los desafíos del mundo, estamos hablando de los desafíos geopolíticos de Rusia en el Mediterráneo, las armas nucleares de Irán, la presencia y expansión de China en el mar de China, etcétera, etcétera. Los desafíos inmediatos para América Latina se refieren, por ejemplo, a la migración. ¿Y en qué afecta las políticas antimigración de Estados Unidos? En primer lugar, y de manera general, los migrantes de Estados Unidos envían remesas millonarias de dinero a diferentes países de la región. Si eso disminuye sensiblemente, va a afectar a las economías de la región.
El tema del desbloqueo a Cuba, que puede amenazar con relativizarse o retroceder. Es todo también un desafío que se proyecta no solamente sobre Cuba, sino sobre la región. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Cuba es una isla socialista, su articulación política de activismo de izquierda está en toda América Latina en una forma muy eficiente y muy marcada en función de los intereses de Cuba. La crisis de Venezuela. Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela. ¿Cómo variará o cambiará la posición de Estados Unidos? O simplemente, ¿cuáles son los efectos si Venezuela deja de importar y que se consuma sola? Uno de los efectos del liberal progresismo, por ejemplo, es un régimen como el venezolano que no cumple un estándar, entre comillas, occidental de democracia, es mantenido por la ideología liberal en la región. ¿Cambiará ello? Es un nuevo desafío. El caso argentino, en términos de corrupción, deuda económica y activismo político entre Estados Unidos, también va a tener una respuesta. Los efectos de la corrupción, el narcotráfico y la minería ilegal que afectan a nuestro país. ¿Cómo se van a articular esos desafíos con la política americana? Si tenemos una política americana afianzada en el respeto de su ley, de sus normas internas, y si ellos son consecuentes con eso, esa seriedad de cumplimientos de compromiso va a generar serios desafíos para los gobiernos latinoamericanos que enfrenten casos de corrupción, narcotráfico y minería ilegal. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo puede competir una empresa norteamericana, inglesa, holandesa en América Latina frente a otras empresas en un ambiente de corrupción? ¿Complicado o no? Estos temas van a ser temas de agendas de las relaciones bilaterales entre los países con la nueva administración americana. Tema igual, el tema del narcotráfico o minería ilegal. ¿A quién afecta más el narcotráfico y cómo les afecta? ¿Cómo se van a modificar los programas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico? También es un aspecto importante de desafío. Igual en términos de minería ilegal, que es el caso del Perú. Y un aspecto importante que también vamos a poder apreciar en los próximos meses, las políticas de la nueva administración americana en términos de enfocarse en su propia realidad pueden afectar, y eso se va a ver reflejado en la administración del presupuesto que apruebe el Congreso americano, va a tener efectos directos sobre sus relaciones con Europa en términos de OTAN y en términos de programas de cooperación. Y para lo que importa a América Latina es qué efectos va a tener el financiamiento europeo, por ejemplo, a ONGs en agendas liberales con el nuevo gobierno americano que no esté en esa línea. Cuando vemos, por ejemplo, que como en el caso peruano u otros países, ¿no?, las agendas de la ONG impactan en los ámbitos político, económico, judicial, de los medios de comunicación. Hay todo un espacio de no solo conflictos, sino de solo nuevas variaciones al ejercicio de poder dentro de los países en América Latina. Concluyo a manera general. América Latina es un país, una región de la periferia, por su débil protagonismo económico, político y sociocultural. No es que no exista, sino que es débil, lo cual lo hace dependiente de lo que sucede en el mundo. Las elecciones del nuevo gobierno americano implican dentro de Estados Unidos serios problemas internos y un reacomodo de su estructura de poder que va a dejar espacios de poder vacíos en el mundo y en América Latina. Por ejemplo,
En medio de la cumbre APEC pude apreciar una entrevista muy entusiasta del señor ministro de Transportes y primer vicepresidente Vizcarra, ¿verdad? Que anunciaba con mucha justificada emoción la propuesta china para construir infraestructura en Perú. Entonces me puse un poco a escuchar y ver el detalle y decía, ¿no?, al entrevistador en un programa de televisión: hemos estado conversando con el primer ministro chino y está muy interesado en el Perú. Claro, Perú es muy importante, tiene muchos recursos, etc. El primer ministro chino ha propuesto financiar y ayudar a construir todas las obras de infraestructura que necesita el Perú. Sin dinero, o sea, el Perú no necesita poner un sol. Aeropuertos, puertos, carreteras, centrales hidroeléctricas, minas, gas, todo lo que quiera construir el Perú, China lo puede construir. Y el ministro dice, muy animado, y no nos va a costar un sol, los chinos van a poner todo y nosotros vamos a pagar recién después de 25 años con una tasa de interés de 1% anual. Es lo mejor que puede haber. ¿Sí? ¿Cierto? O sea, claro, van a construir todo eso. Yo no sé si alguien le habría consultado cuáles son las consecuencias económicas, políticas y sociales de, de los efectos de la inversión de una potencia en una magnitud tal que cubre todo el Perú. Obviamente, el Perú no tiene la cantidad de ingenieros ni de técnicos para soportar la construcción de toda esa obra de infraestructura al mismo tiempo. No lo tiene, ¿verdad? No lo tiene. Los chinos tendrían algún problema en traer la próxima semana, próximo mes en un barco o en barcos, 5.000 ingenieros. ¿Los tienen? ¿10.000? También, ¿no es cierto? ¿No? ¿Material? Lo tienen. Más sus familias, y tenemos un tren bala acá operado por los chinos, y en 20 años, ¿cuántos chinos tendremos? Ya, si yo les digo a ustedes, ¿dónde prefieren trabajar? ¿En una fábrica administrada por chinos o una fábrica administrada por americanos? Y hay ejemplos, ¿ah? ¿Cuál es el interés de China? Obviamente el interés de China tiene capital y dinero para exportar por todo el mundo. Más aún, si se le cortan, restringen, de acuerdo a la ley, los mercados americanos. Van a tener que buscar dónde poner su dinero. Pero recordemos, en los años 70, en el Perú, los ferrocarriles y los teléfonos eran ingleses. El petróleo, las minas eran americanas y eran inglesas, todas. Las haciendas estaban en manos de 15 familias. Y de las 15, 5 eran las que tenían el 90% de la tierra. Entonces, ¿es o no un desafío una propuesta de inversión de ese tipo? ¿Cómo se administra? ¿Nuestros tomadores de decisiones están preparados para ello? ¿Nuestra comunidad académica, política, nuestra sociedad civil tiene un enfoque de cómo está cambiando el mundo? Ojo, que no solo lo ha ofrecido China, también Japón ha ofrecido su cuota y también el presidente ruso ha ofrecido su cuota. El Producto Bruto Interno de Rusia es 12, 13 veces menos que el de Japón. ¿Pero es un jugador importante o no? Y nuestro presidente va a ir a Rusia. ¿Qué negocio podemos hacer con Rusia? Armas, sí, a mí me gustan las armas, soy militar, o sea, feliz. ¿Qué más? De repente. Toda la mayoría del activismo político estructurado en América Latina está asociado con la izquierda. ¿Por qué está asociado con la izquierda? Porque la dinámica de élites versus pueblo está proyectada a lo largo de todo el siglo XX y se ha reactivado con el liberalismo progresista y su agenda. Entonces, una política de derecha sobre una región
mayoritariamente de izquierda, ¿va a generar conflicto? ¿Cuáles son los espacios de poder que dejan vacíos y se van a cubrir? Las elecciones en Estados Unidos sobre América Latina generan incertidumbre ¿o no? Sí, generan incertidumbre, alta incertidumbre, pero también generan oportunidades. No es el momento de hablar de oportunidades hoy, pero sí hay muchas oportunidades. Y esa oportunidad, ¿por dónde se empieza esa oportunidad? Por conocer la historia, por conocer la dinámica política social que pasa en el mundo y por conocer nuestra propia realidad. Si conocemos nuestra realidad, si entendemos la dinámica que pasa en el mundo y leemos historia, vamos a poder tener nuestro propio criterio y poder apoyar las decisiones que mejor nos convengan a nosotros como ciudadanos en una comunidad política que se llama Perú y que, como siempre, es una dura realidad. Un desafío, cuando yo era muchacho, y por acá está mi hijo, dicen, el desafío es para los jóvenes. No, el desafío es para todos y para todas las edades. Cuando uno tiene algo que aportar.